Fundamentos de estadística. Definición y clasificación. Estadística. Se define como la ciencia que estudia métodos o herramientas para recopilar, organizar, analizar e interpretar información para presentarla, con el objetivo de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados que ayuden en la toma de decisiones más efectivas. Se divide en estadística descriptiva o deductiva y en estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva se define como la disciplina que recoge, organiza y resume datos mediante el uso de tablas y gráficos. Las herramientas que utiliza son tablas de frecuencias, gráficas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. La estadística inferencial o inductiva se define como los métodos que permiten estimar, predecir o generalizar sobre una población con base en el análisis y resultados de una muestra, mediante el uso de la probabilidad. Se divide en dos: no paramétrica y paramétrica. La no paramétrica, o mejor dicho, en la no paramétrica no es posible asumir ningún tipo de distribución ni parámetro específico, y los métodos utilizados son las pruebas con G cuadrada, las pruebas de signo, las pruebas de Ullmann-Whitney, las pruebas de Kruskal-Wallis, mientras que en la paramétrica se asume que la información tiene una determinada distribución o se indican ciertos parámetros que pueden cumplirse. Y los métodos utilizados son el análisis de correlación, inferencias a una población y a dos poblaciones y análisis de varianza. La estadística tiene una relación con el método científico. La estadística es parte del método científico y la utiliza para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, empleando instrumentos que resulten fiables para planear experimentos y comprobar hipótesis. Ahora veremos dos ejemplos, uno de estadística descriptiva y el otro de estadística inferencial. Comenzamos. De acuerdo al portal HelloSafe, el 57.5% de los mexicanos prefieren quedarse en casa que salir a celebrar San Valentín. El 25.5% son personas que están indecisas. Y finalmente el 17% representan a las personas que sí saldrán con la pareja para ir a cenar o tener un encuentro romántico, mientras que los solteros saldrán con amigos. Ahora veremos un ejemplo de estadística inferencial. El 10.5% de una muestra de hogares con televisión vio The Big Bang Theory durante la semana del 25 de febrero del 2012. Estos índices de audiencia se emplean para tomar decisiones acerca de las tarifas de publicidad o para continuar o suspender un programa. Ahora demos un repaso sobre el glosario de términos que son de suma importancia cuando se estudia o se utiliza la estadística. Uno de ellos es población o universo, que es el conjunto de todos los elementos, individuos o objetos de interés que se están estudiando, acerca de los cuales se intentan obtener conclusiones. Unidad de estudio: cada uno de los elementos que forman la población. La población se divide en dos, que es la población finita, que contiene una cantidad de elementos posibles de determinar, y la población infinita, que contiene una cantidad de elementos imposible de determinar.
Censo es el estudio que tiene por objetivo la medición de cada uno de los elementos de la población. Parámetro. Medición numérica. Puede ser medias poblacionales, porcentajes, tasas o coeficientes, varianzas y correlaciones, que describen alguna característica de la población. Existen poblaciones que no pueden ser sujeto de estudio. Por ejemplo, cuando una población es muy grande, es decir, una población infinita. Por ejemplo, si pensamos en todos los jóvenes entre 15 y 20 años que hay en el planeta, o poblaciones que están localizadas en sitios que son sumamente inaccesibles. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar a la población de pingüinos que viven en el océano Ártico, estaríamos enfrentando el problema de que muchos de ellos estarían en sitios geográficamente muy difíciles de alcanzar, o poblaciones compuestas de elementos que físicamente no estén a nuestra disposición. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la producción de todas las latas de atún de cierta marca, algunas latas ya no se tienen porque se consumieron y otras no se tienen porque todavía no se han envasado. Cuando sucede esto, podemos obtener o trabajar con muestras. ¿Qué es una muestra? Una porción, colección, subconjunto o parte de los elementos que conforman la población. Cuando hacemos un censo, se los había mencionado anteriormente, se llama así o se denomina de esta manera porque se aplica a toda la población. Pero si estamos trabajando con muestras, utilizamos encuestas, que es el estudio que tiene por objetivo la medición de cada uno de los elementos de una muestra. Un estadístico es una medición numérica que describe alguna característica de una muestra. Cuando a partir de ella se establecen mecanismos de estimación del parámetro, el estadístico se convierte en un estimador. Es decir, que si nosotros estamos trabajando con datos que pertenecen a una población y obtengo una media, una varianza, una desviación, una tasa o una correlación, se denomina parámetro porque viene de una población. Pero si viene de una muestra, entonces se denomina estadístico. ¿Qué es un estimador? Un estimador es un estadístico que debe cumplir con ciertas características. Debe ser insesgado. La media del estimador debe coincidir con el parámetro a estimar. Suficiente. El estimador trabaja con todos los datos de la muestra. Eficiente. En sentido absoluto, cuando la varianza del estimador es mínima. Consistente. En caso de que la muestra sea muy grande, el valor del estimador tiende a ser el valor del parámetro o puede estimar casi o se puede estimar casi sin error. Y debe tener robustez. Si la violación de los supuestos de partida de los que se basa la estimación no altera de manera significativa los resultados. Cuando se realizan estudios, tenemos que tener en cuenta que ese estudio se aplique para una población o una muestra. Lo que se busca medir es una característica que sea representativa, ya sea de toda la población o de toda la muestra. Se le denomina variable a una característica de la población o de la muestra que nos interesa estudiar. Por ejemplo, la longitud, el número de hijos, la edad, la nacionalidad, el sexo, la temperatura, por mencionar algunas.
Y dato es el valor de la variable asociada a una unidad de análisis de una población o de una muestra. Es decir, si yo estoy analizando longitud como variable, mi dato son todas las posibles valores que puede tomar esa variable. Por ejemplo, 2.5 centímetros, 3 centímetros, 1.3 centímetros. El número de hijos, 0, 6, 7, 5, 2, 1. Edad, 5 años, 12 años, 30 años. Nacionalidad, mexicano, español. Sexo, hombre, mujer. Temperatura, 25 grados centígrados, 13 grados centígrados, 34 grados centígrados. Ok, cuando se realiza un estudio, puede recopilarse estos datos, ya sea mediante una observación, que es la simple inspección del comportamiento de una variable de interés, sin manipular o modificar la unidad de análisis. O puede ser mediante un experimento, que son los elementos de estudio, son sometidos a un tratamiento generando en este un efecto sobre los mismos. El estudio puede ser de dos formas. Puede ser un estudio transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Observaremos algunas ventajas y desventajas de este tipo de estudio. Ventajas. Son más económicos para las empresas y los investigadores. Permite el estudio de varias variables. Poco tiempo de ejecución del estudio en comparación a los estudios longitudinales. Y excelentes para realizar un análisis descriptivo. Desventajas. Dificultad para interpretar asociaciones. Es imposible predecir si existe causalidad entre variables. El otro tipo de estudio es longitudinal, que se recolectan datos a través del tiempo en diferentes puntos o periodos. Veamos sus ventajas y sus desventajas de este tipo de estudio. Ventaja. En ocasiones ofrece al investigador una relación causa y efecto. Realiza inferencias confiables, ya que permite apartar las disposiciones reales de los hechos causales. Únicamente se puede observar o estudiar una variable. Permite recopilar datos suficientes en forma contemporánea, lo que evita problemas de memoria selectiva o falsa. ¿Cuáles son sus desventajas? Se requiere de mucho tiempo para generar resultados concretos y verdaderos, y se debe observar a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. Ahora veamos una aplicación. Se realizó una encuesta a 1.375 jóvenes residentes en cierto territorio de entre 15 y 23 años de edad y se les preguntó si alguna vez habían utilizado la aplicación de Instagram. De acuerdo a la situación simulada, contesta: ¿cuál es la población? Si tu respuesta fue todos los jóvenes residentes en cierto territorio entre 15 y 23 años de edad, tu respuesta es correcta. ¿Cuál es la muestra? Si tu respuesta fue 1.375 jóvenes residentes de cierto territorio de entre 15 y 23 años de edad, tu respuesta es correcta.
¿Cuál es la unidad de análisis? Si tu respuesta fue cada uno de los jóvenes residentes en cierto territorio entre 15 y 23 años de edad, tu respuesta es correcta. Es importante tener en cuenta que cuando se está definiendo la población, este debe ser la más preciso que puedan, mejor dicho, lo más específico que pueda ser. Si ustedes dicen todos los jóvenes, estaríamos hablando de jóvenes de cualquier edad. Si dicen todos los jóvenes residentes en cierto territorio, sería lo mismo. Sería todos los jóvenes que residen en cierto territorio. Pero cuando ustedes dicen entre 15 y 23 años de edad, esta población es más específica y está más delimitada, porque solamente va a tomar en cuenta a los jóvenes entre esa edad y que residan en cierto territorio. Cuando te preguntan la muestra, obviamente es 1375. ¿Cómo sé que son los 1375 jóvenes? Los toma como muestra y no como una población, porque viene de una encuesta. Y si recuerdan, en el glosario anterior mencionábamos que la encuesta solamente aplica para muestras, mientras un censo aplica para una población. Unidad de análisis. Recordemos que la unidad de análisis es cada uno de los individuos que integran la población. En este caso, pues es cada uno de los jóvenes residentes.